Chananan, chananan. is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema delicado, que está vinculado a la Serie A y los problemas económicos que viene arrastrando desde la época de la pandemia. Una liga que poco a poco ha ido creciendo, pero no es lo mismo crecer que ser rentable. Hoy en día la gran mayoría de sus equipos, algunos históricos, importantes, de los mejores de la liga, se encuentran en una situación en la cual no son económicamente rentables. Vamos a estar hablando acerca de las causas, qué es lo que ha llevado a este punto en el fútbol italiano y evidentemente qué cuestiones o qué decisiones se están tomando para poder revertir dicha situación. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin darle mucha más vuelta, comenzamos con la idea del mismo. La Serie A ha crecido, tiene cada vez más audiencia, más asistencia y más facturación. Sin embargo, sigue teniendo un problema clave, no es rentable. De hecho, si mantiene la tendencia esta temporada, los clubes de la competición van a superar los 4.000 millones de euros en pérdida solamente desde la época de la pandemia. La temporada pasada sumaron casi 350 millones más a un agujero contable que viene soportando la liga. A pesar de que los números en rojo se recortaron levemente en comparación a la temporada anterior, siguen siendo temporadas en las cuales el fútbol italiano no es rentable. ¿Cuántos clubes obtuvieron beneficio? Bueno, de los 20 que están en la primera división, solamente 7 terminaron con un resultado neto positivo, es decir, el 35% de los equipos. Es la misma cifra que en la temporada 2023-2024. Entre los integrantes de ese selecto grupo se destacan algunos clubes importantes como el Inter, que también evidentemente es un equipo que ha generado mucho en los últimos años por sus muy buenos resultados. Aunque no solamente los grandes han obtenido muy buenas ganancias. Por ejemplo, el Lecce, uno de los que pelea en la zona baja, que pelea por no descender, también al tener muy pocos gastos, al no hacer grandes fichajes, es otro de los conjuntos italianos que ha logrado mantener las cuentas en verde a lo largo de los últimos años. Sin embargo, el problema no son ni el Inter ni el Lecce. El problema son los otros 13 clubes que cerraron con números en rojo la temporada pasada. 7 de esos equipos, además, superaron los 30 millones de euros en pérdida cada uno, y 10 registraron un déficit mayor a los 10 millones. En este punto se destacan 2 recién ascendidos. Uno de ellos es el Como, este equipo que está de moda, que con Fábregas, con Nico Paz, con muchos jóvenes futbolistas parece ser una de las revelaciones del fútbol italiano, ha sido uno de los equipos que más ha perdido a lo largo de las últimas temporadas. Está claro que mantener una plantilla competitiva, pagar un buen entrenador, hacer todo lo que está a su alcance para no perder la categoría, en lo deportivo puede llevarlo a tener buenos resultados, pero en lo económico ha generado un agujero muy importante. Lo mismo pasa para un equipo histórico como el Parma, que también se ha recuperado después de haber caído en bancarrota, después de haber arrancado nuevamente su historia desde la Serie D, volver a la primera división, hoy en día pelear por no descender, pero es otro de los equipos que lideran junto con el Como los equipos que más dinero han perdido, rozando inclusive los 100 millones de euros cada uno. Junto con Juventus y Roma, estos 4 equipos, el Como, el Parma, la Juve y la Roma, 4 equipos muy importantes hoy en día en el fútbol italiano por su tradición y por lo que representan, evidentemente, en cuanto a la calidad de equipo, los hinchas que tienen, agrupan el 80% de las pérdidas del fútbol italiano en el último ejercicio que fue la temporada 2024-2025. Está claro que el precio de ascender a la Serie A sigue en aumento. Cada vez cuesta más llegar a la primera división por la incapacidad de generar un negocio sostenible en la Serie B. Y cuando se alcanza la élite en el fútbol italiano, lamentablemente tampoco alcanza para poder tener rentabilidad. En la temporada 2024-2025, el tercer ascendido, que fue el Venezia, también perdió dinero. Además, la categoría entre Venecia, Como y Parma ha hecho que esos 3 equipos, que eran los que habían recién logrado subir a la Serie A, perdieran 205 millones de euros. En total, los 20 clubes de la Serie A generaron una cifra de 2.773 millones de euros en la temporada pasada.
La facturación media por equipo superó los 139 millones en la temporada 2024-2025, lo cual es levemente superior, un 2% en comparación a la 23-24. Solamente 3 clubes, los más importantes e históricos, Inter, Milan y Juventus, superaron los 300 millones en ingresos ordinarios. Esto quiere decir los ingresos generados por derechos televisivos, ventas de camiseta, abonos para los aficionados y entradas a los estadios. Otros clubes importantes como Roma, Napoli y Atalanta apenas se situaron cercano a los 200 millones de euros, cifras que si lo comparamos con equipos de ese nivel pero en otras ligas son bastante menores. Llama la atención puntualmente el caso del Nápoles, que ganó la Serie A la temporada pasada, pero que sin embargo facturó un 29% menos que la temporada anterior. ¿A qué se debió esto? Bueno, lo que pasa es que la temporada pasada el Nápoles no jugó en Europa. A pesar de ganar la Serie A, hoy en día en el fútbol italiano, si no tenés competencia europea, es muy difícil que puedas tener un presupuesto positivo. En cuanto a las líneas de negocio, los derechos televisivos son lo más importante. Suponen el 55% de los ingresos ordinarios. Pese a este dato, esta área sigue siendo uno de los grandes déficits del negocio del calcio y el gobierno de Italia aspira a remediarlo con un plan de inversiones ligado a la Eurocopa 2032 que se va a estar celebrando justamente en territorio italiano. Sin embargo, uno de los puntos claves que muchos resaltan a la hora de entender el mal momento que vive Italia y lo difícil de poder generar nuevas inversiones tiene que ver con los campos de juego. Los estadios en el fútbol italiano han quedado viejos, han quedado obsoletos en algunos casos y en su amplia mayoría están muy poco optimizados en términos de negocio. El potencial de crecimiento por este lado, entienden, es amplio y por eso son muchos los equipos que están inmersos en proyectos de reforma de sus estadios o de construcción directamente de uno desde cero. Los míticos estadios como San Siro, por ejemplo, han quedado vetustos en comparación a los grandes estadios del mundo. Por eso también es difícil, por ejemplo, que finales de competencias importantes como la Champions se puedan llegar a celebrar ahí. Por ejemplo, San Siro era una de las candidatas a ser final de la Champions 2027 y terminó perdiendo en este caso por uno de estos motivos. Se entiende que son estadios que han quedado obsoletos y que tienen que ser renovados y en algunos casos construidos desde cero. Por eso es que muchos equipos, Milan e Inter, directamente han comenzado las renovaciones y esto supone también un gasto muy importante, que no deja de ser inversión, porque después seguramente le dará rédito, pero que hoy en día hace que también el fútbol italiano tenga mucho gasto en lo que está vinculado con la infraestructura. La masa salarial también es un problema, que ha oscilado entre los 42 millones, el que menos dinero gasta, y los 345 millones, el conjunto italiano que más dinero paga en masa salarial. Este punto es muy relevante para el futuro de la Serie A, ya que el fuerte desajuste entre los ingresos y los gastos de los equipos van a obligar seguramente a que tengan que hacer correcciones para poder alcanzar la sostenibilidad y cumplir con la UEFA y su idea de fair play financiero. Asimismo, está claro también que la competencia no cuenta todavía con un control económico que regule el gasto de la plantilla deportiva, que ha aumentado en las últimas temporadas cada vez más de forma exponencial. Una cuestión que tienen que revisar, porque no se puede gastar tanto dinero si no terminas ingresando. Y esto también va a afectar a la competencia, porque si no se puede gastar dinero en salario, es muy difícil mantener a los grandes jugadores o atraer a grandes talentos que se sumen a la Serie A. Y esto evidentemente también termina teniendo un impacto después en lo que genere la Serie A, porque está claro que una liga con grandes figuras es mucho más atractiva, es un producto mucho más vendible, tanto para los fanáticos que van al estadio como para los derechos televisivos, que una liga que evidentemente no tiene grandes nombres. Lo que está claro es que el fútbol italiano en los últimos años ha perdido mucha calidad. No es casualidad que antes Milan, Juventus, Inter constantemente llegaban a finales y ganaban títulos en Champions League, y hoy en día, desde el 2010, cuando el Inter de Mourinho se quedó con la Champions, ningún equipo italiano ha logrado coronarse. Han llegado a algunas finales, Juventus en su momento ya hace una década, el Inter en el último tiempo se ha asomado a alguna definición, pero lo que está claro es que antes Italia era el foco de los grandes jugadores y una de las mejores ligas del mundo. Y hoy, honestamente, está para mí varios escalones por debajo de la Premier, del fútbol español, y cada vez más cerca de la Bundesliga y hasta de la Liga Francesa, cuando antes la brecha era enorme. Déjenme su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.